Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Cada viernes con esta sintonía de fondo damos paso al programa Guanil, un programa de difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura que hace Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy, para hablarnos de la iglesia de Nuestra Señora de Antigua, está con nosotros Isidoro Hernández del Departamento de Cultura del Cabildo. Él es licenciado en Geografía e Historia. Buenos días, Isidoro. Buenos días, Pino. Tema interesante en el día de hoy, la Antigua, sobre sí, todo para ti, ¿no? Que cuando uno es del pueblo, pues agradece que a lo mejor se le llame dentro de estos programas para hablar sobre la iglesia de tu pueblo. Pues bien, Isidoro, hablas de la iglesia de tu pueblo, la iglesia que pertenece al patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura y que interesa a todos los que vivimos aquí y a los que nos visitan también, como no. En principio, si no te importa, nos podrías hablar de la iglesia de Antigua, que yo me imagino que es hablar sobre el desarrollo de este núcleo de población, y nos dices cuáles son las primeras noticias históricas sobre la fundación de este núcleo poblacional. Efectivamente, una de las primeras citas que hay sobre la fundación del pueblo de la Antigua está recogida en el libro de Isaac Viera, Por Fuerteventura, Pueblos y Villorrios, se llama, un autor del siglo XIX, en el cual se dice que las primeras casas que se situaron en Antigua estaban localizadas en el Pago de la Corte, que hoy está situado en la carretera que va de Antigua a Valles de Ortega, en el lado izquierdo, al margen del barranco. Y Isaac Viera cita una fuente que dice que allí se situaron las primeras casas junto a unos rediles, a unos corrales para albergar lo que es el ganado en el siglo XVII, o sea, estamos hablando de 1600 y pico. Sin embargo, esas fuentes documentales no se han encontrado, y sí es cierto que hay noticias o fuentes históricas que retrotraen mucho más en el tiempo la fundación de Antigua. Sobre todo hay un documento muy interesante que es el testamento del obispo don Juan de Frías, que cita que hacia 1485 este prelado tenía unas casas situadas en el Pago de Antigua y de Guisguey. Entonces ya estamos hablando de las primeras casas en torno a la primera mitad del siglo XV, y no se describen las casas, se hace alusión simplemente al pueblo de Antigua y a esas casas, y también en el Pago de Esquey, que está situado muy cerca del Valle de Santa Inés. Entonces esas son las primeras las primeras noticias históricas sobre la fundación de Antigua. Es decir, que en el siglo XVI el pueblo de Antigua contaba con un pequeño santuario también, ¿no? Que fue lo que es la ermita, que posteriormente se convirtió en iglesia, ¿no? ¿Cuáles son las primeras referencias documentales sobre la ermita de Antigua? La ermita de Antigua, ya te digo, la pronta ocupación de Antigua hace que se construya esta pequeña ermita. Las primeras noticias nos hablan en torno a 1550, 1565, mitad del siglo XVI. Y esta primera ermita simplemente era una pequeña capilla que tenía un corto cuerpo. Esa capilla estaba separada del corto cuerpo por una pequeña reja de madera de tea, y justo enfrente un calvario con una cruz de palo. Y en el lado de la epístola, o sea, al sur de esta ermita, estaba pegada pues la casa del ermitaño, que es aquella persona que se encargaba de cuidar la ermita. Sin embargo, sí es interesante hacer referencia a la visita de Álvaro Gil de Acevedo, que es uno de esos prelados que venían a ver qué tal estaba la atención espiritual de los vecinos de Antigua, en el que se cita que la fundación de la ermita se debe a que había un pequeño espino, en donde hoy está la plaza de Antigua, donde se apareció la Virgen. Entonces ese espino fue rodeado de
de un muro de mampuesto, de un grueso muro para preservarlo en el tiempo, y esa fue la razón, es leyenda, ¿cierto? No hay noticias fehacientes que lo atestiguen. Esa fue la razón por la que se hizo esa ermita en la iglesia, donde está situada hoy la iglesia. Ujú. ¿Y el primer edificio que se construye, en qué siglo fue y cómo era? El primer edificio fue en torno a 1550, 1565. Es un edificio bastante simple, estaba hecho con piedras del propio barranco de Antigua, contaba con un pequeño arco que separaba el presbiterio o la capilla de lo que es el cuerpo de la pequeña ermita, que estaba hecho con cantos de la cantera de Ajuy. También la argamasa con la que se unían piedra con piedra, estaba hecha con arena traída de caletas de fustes, y la cal era quemada in situ. Además, como aquí en Fuerteventura pues no había madera, pues se traía toda la madera del interior para bancos y para el techo, así como la teja del pueblo de Garachico de Tenerife, en Tenerife. Bien, ¿y por qué la iglesia del pueblo de Antigua está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua precisamente? El tema, hombre, no sabemos con exactitud a partir de qué fecha está bajo la vocación de Santa María de Antigua, de Nuestra Señora de la Antigua. Sí sabemos que la solemnidad de Santa María de la Madre de Dios es la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia Occidental. Ya desde Roma en el siglo VI existe una basílica que se llama Santa María de la Antigua. He leído en ciertos documentos que dicha basílica o esta vocación de Santa María de la Antigua existe desde el momento en que posteriormente se hacen otras iglesias, quedando esta pues siendo la más antigua, ¿no? Por eso se llama así la Santa María de Antigua, haciendo referencia al tiempo en que fue construida. Lo que sí nos interesa es que ya en 1401, 1402, principios del siglo XV, en la Catedral de Sevilla existe una pintura que hace referencia a esta vocación. De Roma pues llega a todo lo que es España, Francia y demás, hace referencia a esta vocación, en la cual se representa a la Virgen de la Antigua con un pájaro en la mano, con una rosa en la mano, y el niño está representado también con un pájaro en la mano, el niño sí. Entonces, esta imagen no es la que aparece hoy en las imágenes corrientes de Nuestra Señora de la Antigua. Sin embargo, al estar esta vocación tan de moda, como por ejemplo es la fiesta de la Peña aquí en Fuerteventura, pues en Sevilla en esa época era la vocación de Nuestra Señora de la Antigua. No hay que olvidar que los colonizadores de la isla de Fuerteventura fueron en su mayoría andaluces, fueron quienes trajeron esa vocación aquí a Fuerteventura, no solo a Fuerteventura, sino también a Las Palmas. Hay una pequeña capilla en la Catedral de Las Palmas que se llama Nuestra Señora de la Antigua, e incluso en la parroquia de la Concepción en La Laguna, en principio no se llamaba Parroquia de la Concepción, que se llamaba Parroquia de la Antigua. Incluso fue más allá, América, en Panamá, la patrona se llama Nuestra Señora de la Antigua, da el nombre también a las islas de Antigua y Barbuda. Entonces esa fue un poco la historia de la vocación desde Roma hasta que llegó a Fuerteventura, y dio paso a su vez a la historia de la iglesia en muchas partes de Sudamérica. Yo me imagino, Isidoro Hernández, que la fundación de la iglesia de Antigua esté directamente relacionada con el desarrollo en sí del pueblo a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Cómo evoluciona una pequeña ermita hasta la actual fábrica que hoy vemos, es decir, hasta la iglesia, hasta la estampa que hoy tiene? El proceso mediante el cual el desarrollo económico y demográfico que tiene Antigua a lo largo de las siglas es importante. Ya en el siglo XVII comienza un proceso de expansión radial en el cual pues Betancuria fue quedándose despoblada y fueron ocupándose otras zonas fuera de ese macizo. Pues por ejemplo el Valle de Tetir fue ocupándose Antigua, Guadehuelles, el Valle de Santa Inés. Entonces, además Antigua tiene una posición geográfica importante, es nudo de comunicaciones, de tráfico comercial entre el sur y el norte, está cerca de los puertos de Pozo Negro y Caleta de Fuste, que tiene mucha importancia para el comercio interinsular. Entonces Antigua fue adquiriendo poco a poco un desarrollo económico, y por tanto en esas visitas pastorales que hemos dicho que hacen los prelados del obispado para ver cómo se atiende espiritualmente a los feligreses y a los vecinos, pues se decide en torno a finales del siglo XVI realizar pues una nueva modificación de este pequeño edificio al que antes hicimos alusión. También en torno a 1593, que es lo que antes estábamos comentando fuera de antena, se produce el ataque del pirata Sabán Arraez a Betancuria, la destroza totalmente, ¿no? Es entonces cuando desde Fuerteventura se inician contactos con canteros, con pintores, con maestros de construcción para que vengan a reconstruir la iglesia de Betancuria. Ahí es cuando se aprovecha todos esos profesionales que vienen, y comienza un poco la reestructuración, una segunda reestructuración de esa pequeña ermita que se había construido en el siglo XVI.
Ujú. Estos maestros y canteros que trabajaban en Betancuria, como tú dices, también se aprovecharon para trabajar en Antigua y trabajaron en la iglesia, pues el maestro Luis Báez, hacia 1603, ¿no? Exacto. Sí, y sin embargo, en el siglo XVIII, cuando la iglesia de Antigua adquiere la estampa que hoy vemos, ¿cuál es la razón de que una pequeña ermita llegue a convertirse en la edificación que hoy vemos? Ujú. Siguiendo un poco con la evolución del siglo XVII, porque igual lo que pasa es que nos hemos adelantado en el tema del proceso de la construcción de la ermita. En el siglo XVII lo que se realiza principalmente, esta gente que viene a Betancuria, que son aprovechados por Antigua, es construir la sacristía, una de las sacristías que hasta ahora solo estaba la casa del ermitaño, ¿no? Incluso se alarga la ermita 6 metros, se construyen los arcos del presbiterio de la fachada, también se levanta una pequeña espadaña a modo de campanario, pues se restaura el muro que rodea al espino ese donde la leyenda cuenta que apareció la Virgen, y también se construye una barbacana exterior, es decir, ese muro, por ejemplo, que vemos en Ampuyenta y que vemos en Agua de Bueyes, que se construye a mitad del siglo XVII. Si alguien quiere hacerse una idea de cómo era la iglesia en este tiempo, la ermita, pues hay que ir al Time, ¿sabes? Es simplemente una nave única con capilla mayor que está diferenciada y separada de la iglesia por un arco de medio punto, y que tenía una barbacana exterior, la del Time no la tiene, pero sí la de Antigua en esta época, que contenía pues la casa del ermitaño, la sacristía y el espino donde había aparecido la Virgen. En 1625 y 1629 es cuando se levanta la barbacana, pero hoy la barbacana no existe, no se conserva. ¿Por qué, Isidoro? Exactamente. Hombre, la verdad que con el paso del tiempo es también lo que comentábamos antes, igual la iglesia de Ampuyenta, la ermita de Ampuyenta, del Valle Santa Inés, pues al esas poblaciones no haberse desarrollado y no haber tenido un crecimiento demográfico tan grande como Antigua, pues se mantiene la ermita en el mismo momento, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, la ermita se va reestructurando y se va destruyendo todo el exterior, puesto que se va ampliando. Hoy vemos una gran mole, una iglesia pues gigantesca. Imagínense si a nosotros nos parece bastante grande hoy, para el siglo XVIII como era, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué destacarías de la fábrica final de la iglesia? Hombre, la fábrica final de la iglesia, yo destacaría lo imponente que es. Imponente es el campanario, imponentes son las gruesas paredes que se construyeron, imponente también son los dos arcos o los dos contrafuertes que sostienen esas paredes. Y sí hay que decir que ese paso de la ermita del siglo XVII a la gran iglesia que vemos del siglo XVIII, la razón fundamental es la competencia con Betancuria. Es decir, no podemos entender hoy la bella estampa de la iglesia de Antigua sin explicar un poco, aunque sea mínimo, la lucha económica que se produjo entre Betancuria y Antigua en el siglo XVIII. Una lucha que llevó a los vecinos de Antigua, siempre con la razón económica, porque tenían que pagar los impuestos a Betancuria, a incluso redactar cartas y contratar abogados para que fueran al Consejo de Castilla durante el reinado de Carlos III solicitaran al rey que se construyera una nueva iglesia en Fuerteventura y que uno de los beneficios de los beneficios eclesiásticos situados en Betancuria pasara a Antigua, con lo cual pues los impuestos no tenían que pagarse directamente a Betancuria, sino que se quedaban en Antigua, ¿no? Ahí hay que hacer un tremendo homenaje no sé si el Ayuntamiento Antiguo algún día lo hará, al teniente coronel Serpa y a los propios vecinos que vivieron en esa época, en el siglo XVIII, puesto que se hicieron pues recaudaciones o no sé cómo decirlo, todos los vecinos pusieron dinero para contratar a esos abogados y que fueran al Consejo de Castilla para intentar hacer esa iglesia. En casi todos los municipios o en casi todas las iglesias han tenido mucho que ver los vecinos que vivían en la localidad a la hora de hacerlas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso porque, ellos veían que Antigua era un pueblo que estaba en franco desarrollo demográfico, mientras tenía cerca, en el siglo XVIII, cerca de 600 vecinos, mientras que Betancuria seguía aislada. Incluso hoy nos parece ir a Betancuria un poco pesado, ¿no?, por esa carretera, a pesar de que están las carreteras en pillaje y demás. Imagínense, para los vecinos del siglo XVIII, pues acudir a Betancuria a pagar los diezmos, a pagar a la iglesia, ir a misa, enterrar a los muertos allí y demás, ¿no? Eso fue lo que motivó a los vecinos a construir la bella estampa de la iglesia antigua que hoy tenemos. Que precisamente la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua es de nave única, ¿no?, con cubierta a 3 aguas. Exacto, imagino, sí. ¿No? La iglesia sí consta de una nave única, está separada con un pequeño arco de medio punto, donde se separa lo que es la capilla del cuerpo, del gran cuerpo que tiene. Después, espectacular es esa torre campanario cuadrangular y sobre todo la cantería. La cantería es la que llama un montón la atención de la fábrica de la iglesia, que es de Montaña Bermeja, esa piedra
bermeja o de color rojizo, que le hace tan característica. Ya lo que es la iglesia a partir del de mitad del siglo XVIII está prácticamente construida a partir de 1757, más o menos, hasta 1806, en que se termina lo que es la torre campanario de la iglesia. Y por otro lado, ¿qué bienes muebles pertenecientes a esta iglesia resaltarías tú por su valor? Hombre, a mí personalmente lo que más destaco de la iglesia de Antigua, al igual que muchos investigadores, es el gran cuadro de ánimas que tiene. El cuadro de ánimas es precioso. Además se restauró en torno a 1986, perdona, no me estaba yendo siglos antes, en 1986, y ahora el cuadro está precioso. Simplemente los cuadros de ánimas que están presentes en todas las ermitas de las islas, pues representan el purgatorio, ¿no? Lo que es después del Concilio de Trento, lo que una de las cosas que reivindica la Iglesia Católica es la asistencia a ese de purgatorio. Entonces el cuadro pues representa en un primer cuerpo, que es el superior, la Santísima Trinidad, donde está la Virgen, o sea, lo que nosotros entendemos como el cielo. El cuerpo medio está representado por el arcángel San Miguel en su lucha contra el demonio, y ya la parte superior es el propio purgatorio, donde están las almas que están purgando sus penas, e incluso hay algunos santos que intentan salvarlos de lo que es el infierno, o lo que sería el paso al infierno. Además de eso, pues bueno, este cuadro corresponde al siglo XVIII, está pintado en el siglo XVIII, por lo tanto tiene un valor pues bastante grande. Después hay una serie de retablos a destacar. El retablo de Nuestra Señora de los Dolores, hoy se llama así, pero en un principio era el retablo de San José. Fue construido pues en torno a mitad de 1832, más o menos por esa fecha, y fue construido con maderas traídas de las ermitas de las Posetas y de Agua de Bueyes. Es decir, incluso los vecinos pues lo que hicieron fue quitar peso o quitar algunos instrumentos de otras ermitas, materiales de otras ermitas, para embellecer esa iglesia y que tuviera gran poder. Eso, el retablo de San José, pues ahí es donde está hoy en día la imagen de la Dolorosa, que fue hecha por Macario Batista, que es un escultor de Antigua, un escultor bastante interesante, que aún no está muy bien estudiado, y que incluso restauró imágenes en las Palmas de Luján Pérez. Entonces es bastante importante nombrarlo. Además, otra obra de Macario Batista, que no sé si cuando vayan a Antigua, fíjense en una casa que está hecha de piedra blanca, que está casi saliendo de Antigua. Es una casa bellísima que debería ser restaurada. Y bueno, él vivió allí y ejerció toda su labor de restaurador y de escultor allí. Además de esta imagen de la Dolorosa, hay otra que es la Virgen del Carmen, que también realizó él y que está también situada en el retablo de Nuestra Señora del Carmen. Bien, estos son los bienes muebles que tú has destacado, pero existen otros, muchos más dentro de la iglesia de Nuestra Señora de Antigua, ¿no? Pero para eso hay que ir a visitarla, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente, hay otro. Yo también destacaría lo que estamos comentando antes, la cubierta del techo, que es de artesonado mudéjar y es hace poco fue restaurada, puesto que algunas maderas ya estaban vencidas y parecía que se iba a caer. El coro de madera, que está situado al principio, que está apoyado en dos columnas de toba volcánico, que es del siglo XVIII, y después también destacar los diferentes niveles de la altura que tiene la iglesia. Por un lado, el presbiterio, lo que es el ábside de la iglesia, está situado a una altura mayor, después lo que corresponde a lo que es todo el cuerpo de la iglesia, y después la torre campanario, que está un poquillo más baja, ¿no? La iglesia fue declarada bien de interés cultural con categoría de monumento en 1990, no hace mucho tampoco. Exacto, relativamente poco para el valor que tiene. Hombre, yo supongo que hay otras iglesias que tendrán mucho más valor, puesto que no han sido restauradas a lo largo, o no han sufrido reestructuraciones a lo largo de los siglos, ¿no? Y de esa manera, esa es la razón también por la que Antigua no cuenta con grandes tesoros en cuanto a pinturas, puesto que muchos de los cuadros fueron reemplazados. Hay algunos que han sido totalmente, que fueron desaparecidos, como la adoración de los Reyes Magos, una serie de cuadros que no se saben dónde están, ¿no? Y que a lo largo del paso se han ido perdiendo. Sin embargo, otras ermitas, como la de San Pedro de Alcántara o la del Valle de Santa Inés, tienen pues unas colecciones de pintura verdaderamente importantes que han permanecido a lo largo de los siglos expuestas a los feligreses y a la gente que quiere ir a verla. A mí me gustaría, para resumir, Isidoro Hernández, que nos dijeras cuáles son las claves que sobre la iglesia de Antigua has intentado explicar a los oyentes a lo largo de estos aproximadamente 20 minutos de conversación. Sí, a mí me gustaría en primer lugar recordar un poco la leyenda de la razón por la cual dicen los textos o los textos de los distintos prelados por la cual se construyó esa ermita, esa leyenda de que hay un espino situado en lo que hoy es la Plaza de Antigua, donde se dice que apareció la Virgen y que ese espino se rodeó de un muro y demás, ¿no? Es importante rescatar todas estas leyendas porque forman parte de la antropología de nuestro pueblo, ¿no?
Después, que la iglesia de hoy no tiene nada que ver con la que se hizo a principios del siglo XVI. Mucha gente piensa que la iglesia pues se construyó así y ha estado así a lo largo del tiempo, ¿no? Pues la verdad es que ha sufrido unas grandes reestructuraciones a través del tiempo, desde el siglo XVI, que es una pequeña ermita que podemos ver a lo mejor en las Posetas, la que era las Posetas o la que era el Valle Santa Inés, en el siglo XVII, que pasa a ser un poquito más grande como la del Time, hasta el siglo XVIII, que es ya la estampa que hoy tenemos, y realmente, es una gran construcción y un valor y una joya importante de nuestro patrimonio. Después también, pues destacar, sí me interesa también destacar la gran lucha que realizaron los vecinos de Antigua por construir esa iglesia y por hacer frente a la nobleza terrateniente de Betancuria y un poco independizarse de ese poder económico que tenía Betancuria en detrimento de Antigua. Y destacar, como hemos hablado ya, el valor patrimonial de la propia iglesia, de sus muros, de la torre campanario, de esa cantería de Montaña Bermeja y por supuesto de los bienes muebles, el tema de los retablos, el tema de ese cuadro de ánimos magnífico que tiene la iglesia de Antigua, la imagen de Nuestra Señora de Antigua, que es de candelero, que es del siglo XVII, otra serie de imágenes como la Nuestra Señora del Carmen y la Virgen de la Dolorosa, que son de Macario Batista. Es importante porque es un escultor majorero, que esas esculturas no fueron traídas afuera. Y en fin, eso es más o menos lo que he querido comentar a lo largo de estos minutos. Pues muy bien, Isidoro Hernández, muchísimas gracias por todos estos datos que nos ha aportado acerca de la iglesia de Nuestra Señora de Antigua y de la fundación también del pueblo, la fundación de la ermita, que fue progresando hasta convertirse en la estampa que hoy podemos ver en la Antigua, en el pueblo de la Antigua. Muchísimas gracias, y el próximo programa se hablará el próximo viernes, de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Oliva. Lo dicho, Isidoro, gracias. Muchas gracias a ti, Pi. Hasta todos ustedes, muchas gracias también a todos ustedes, y será hasta el próximo viernes en Guanil. Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía.